Bueno, les decía antes del corte que íbamos a hablar con un candidato de Juntos por el Cambio, un hombre que ha sido ministro de la Nación y que además ha sido funcionario en la provincia y que además es amigo mío. Voy a saludarlo porque ya lo tenemos en pantalla, a Gustavo Santos, candidato a diputado de Juntos por el Cambio, a diputado nacional. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. Una hermosa oportunidad de volver a verte, aunque sea de esta manera virtual. Acá en plena campaña, como verás, estoy haciendo este Zoom desde el auto en que estoy recorriendo parte de la provincia. Sí, por eso quiero agradecerte muy especialmente. Yo siempre digo en nombre mío y en nombre de Ricardo Fonseca, porque sé que estás en campaña, que tenés una agenda muy complicada, que no estás en Córdoba, estás en el interior y que de todos modos te has prestado para que conversemos unos minutos, ¿no? Así que voy a ir, digamos, a la primera pregunta, o a pedirte una primera reflexión camino a las elecciones del 14. ¿Cómo ves lo que fue el resultado de las elecciones primarias? ¿Cómo intuís que va a ser el 14? Y sobre todo, yo diría casi utilizando el título de un libro que has publicado, que se llama El Después, ¿cómo ves después de las elecciones? ¿Cómo va a ser el después? Hago la aclaración que el libro de Gustavo es un libro sobre turismo, qué va a ser después del COVID, reflexiones interesantes, y estoy usando el título para preguntarle cómo ve el después de las elecciones. Bueno, mira, Alfredo, yo creo que lo que se refiere a estas elecciones del 14 de noviembre, al menos en Córdoba, nuestra performance va a ser superior incluso a la de la suma de las partes de las PASO. Eso es lo que están reflejando algunas de las encuestas de las que estamos accediendo. Y en general estamos viendo que se está manteniendo las distancias que se habían sacado en algunas provincias argentinas. En algunas se están reduciendo un poco, pero me parece que hay una decisión de la sociedad argentina de cambiar. Esto me parece que está clarísimo y que el instrumento de ese cambio es Juntos por el Cambio, que finalmente es la única fuerza política nacional que puede poner los límites, los equilibrios en el Congreso de la Nación como para poder transitar hacia un 2023 con alguna posibilidad de cambio en la Argentina. ¿Cómo veo el después? Lo veo muy complicado. Va a depender mucho de la reacción que tenga el actual gobierno nacional, que va a tener que transitar 2 años complicados hasta el 2023, su responsabilidad de gobernar el país, y que de él también dependerá fundamentalmente los diálogos, la agenda, los temas que deban tratarse o no, cuáles son las cuestiones fundamentales. Juntos por el Cambio va a acompañar todo aquello que sea razonable, todo aquello que no represente desequilibrios, y al mismo tiempo va a ser el límite para evitar que una agenda que no tenga que ver con la sociedad se imponga. Vos recordarás, Alfredo, que hubo un momento, yo siempre digo que el presidente Fernández perdió una enorme oportunidad casi de convertirse en el gran hacedor de la unidad nacional, porque al inicio de la pandemia, fundamentalmente, con una aceptación muy grande de su figura y con un reconocimiento masivo de la población, era un momento ideal para llamar al diálogo político, a la unidad nacional, para generar una visión conjunta de las distintas fuerzas políticas para sacar este país adelante. Y sin embargo, la agenda que impusieron no fue esa, sino la suelta de presos, el tema de la reforma de la justicia, el tema del procurador general, Vicentín, la toma de tierra, bueno, una serie de cuestiones totalmente ajenas a la agenda de la sociedad. Si hay una radicalización del sector más duro del kirchnerismo, lo veo muy complicado los 2 años por venir, Alfredo. Espero que eso no suceda, espero que el gobierno encuentre en este llamado de atención de la sociedad el cambio de rumbo que necesitamos para que podamos llegar en una transición a un 2023 y Argentina empiece a transitar una senda de normalidad, recobre el rumbo y vuelva a convertirse en un país en el que tenga sentido vivir, y no en el que se nos estén yendo 100 argentinos por día a vivir fuera de la Argentina, la mayoría de ellos jóvenes. El gobierno, Gustavo, y algunos funcionarios al menos han hecho trascender o han declarado que van a convocar a un gran acuerdo después de las elecciones del 14.
¿Vos percibís eso como una cosa creíble? Algunos colegas tuyos del espacio político que vos integrás se han manifestado bastante escépticos sobre que, digamos, sobre que sea una decisión que efectivamente vaya a tomar el gobierno después de las elecciones. ¿Cómo ves eso vos? Mira, Alfredo, yo siempre digo que lo primero que tiene que suceder es que se pongan de acuerdo ellos mismos. Porque hoy cuando cualquier argentino, no hace falta que seamos analistas políticos, vemos lo que está aconteciendo, vemos que no hay acuerdo al interior mismo del gobierno o del frente que nos está gobernando. Vemos incoherencias muy grandes, vemos inconsistencias muy grandes, vemos posiciones muy disímiles, muy contradictorias, vemos gestos simbólicos realmente preocupantes. Y sobre todo que cualquier diálogo se tiene que sostener en la confianza, en que el uno y el otro se crean y sean capaces de aceptarse aún en las diferencias, la posibilidad de tener una visión compartida. Yo lo veo muy complicado, Lo que sí no dejo de aceptar, Alfredo, es la necesidad que tiene la Argentina de generar consensos. Y que para adelante eso va a ser imprescindible, ¿no? Sin una masa crítica política suficiente, este país no sale nunca adelante, porque las políticas que tenemos que desarrollar para el futuro tienen que ser sustentables. Y cuando hablo de sustentable estoy hablando de políticas de 12, 16, 20 años. Nosotros, y habrá 4, 5, 6, 10 políticas de Estado que debamos ser capaces de sostenerlas en el tiempo. Y si no lo hacemos será muy difícil que salgamos adelante. Juntos por el Cambio tiene en este sentido una visión de una Argentina normal, que se vuelve a insertar en el mundo, con el eje puesto en el empleo, en el trabajo, una revisión de lo que son la fuerte presión fiscal, reforma laboral, reforma educativa, estos grandes temas que la sociedad tiene que volver a poner sobre la mesa para salir adelante, para crecer. Te hago una pregunta en tu carácter de responsable de la Fundación Pensar en Córdoba, este think tank de Juntos para el Cambio, del PRO. ¿Ustedes están dispuestos a acercarle al gobierno los trabajos y las ideas que tienen para abordar la problemática que padece Argentina? ¿Están dispuestos a hacerlo, digo, de una manera generosa? Sí, por supuesto, Alfredo. Por supuesto, pero además la construcción que estamos haciendo desde Pensar en Córdoba también tiene que ver con muchas de las posiciones y de las investigaciones que han hecho muchas instituciones o personas en la propia Córdoba. Yo no me imagino en pensar una organización paralela a muchas de las cuestiones que están bien hechas, ha hecho la Bolsa de Comercio con su Instituto de Economía, o la Fundación Mediterránea con su IERAL, o IDESA, o los estudios de la UIC, o del campo, o la gente que está trabajando en el área de conocimiento, de la economía del conocimiento, o lo del turismo. Es decir, yo soy un convencido de que la construcción del proyecto de futuro tiene que incorporar la visión del conjunto de la sociedad, tiene que ser un proyecto compartido, te diría casi una inédita alianza entre el sector público y el sector privado que amerita esta Argentina que vivimos hoy tan complicada, tan llena de obstáculos. Y por supuesto que cada una de las cuestiones que pensar a nivel local o a nivel nacional desarrolle va a estar puesta al servicio de todos los que la quieren utilizar para sacar este país adelante. Te hago una pregunta que tiene que ver con tu experiencia como ministro de Turismo, que tuvo mucho que ver con ese gran aumento de la conectividad que tuvo Córdoba, y que en medio de la pandemia fue un proceso de gradual deterioro, donde nuestro aeropuerto internacional perdió mucha relevancia y perdimos mucha conectividad. ¿Vos pensás que se puede volver, digamos, superada estas dificultades de la pandemia? ¿Podemos volver a pensar que Córdoba se transforme en un centro, digamos, con mucha conectividad y que permita que todas las provincias digamos, aprovechen de este aumento de la conectividad? ¿Es posible que volvamos a ver eso o nos tenemos que resignar a que eso fueron unos años en que vimos muchas compañías aéreas, vimos llegar las low cost, en fin, bueno, todos sabemos, y bueno, eso fue desapareciendo? ¿Se podrá volver a eso? Debemos volver a hacerlo, Alfredo. Mira, en el mundo la oferta por la pandemia cayó aproximadamente en un 40%. Ese fue el promedio mundial.
Lo que vivimos en Argentina fue otra cosa, fue un cambio de sistema. En el caso particular de Córdoba, el hub de Córdoba era una infraestructura, una malla de conectividad, y ese sistema, esa estructura es la que se destruyó. Esto es lo más grave. No es solamente vuelos punto a punto o la posibilidad sino esa malla de conectividad, la base aérea. Vos pensás que tenía una base que eran con los aviones de Austral, con los Embraer, los pilotos estaban en Córdoba, la tripulación estaban en Córdoba. Córdoba funcionaba como un verdadero centro de distribución de aerolíneas y después del resto de las líneas aéreas que se habían montado en el país. La TAN Argentina tenía prácticamente en Córdoba la base de sus vuelos internacionales. Es decir, había todo un sistema que es el que se ha destruido. Tenemos que reconstituirlo porque para Córdoba en particular, Alfredo, el aeropuerto es tan importante como puede ser el puerto para Rosario. Los costos que se están incrementando en comercio exterior son notables y no hay una explicación razonable para que haya funcionado solamente de 6 hasta ahora. Vos sabés lo que está pasando con los arándanos en Tucumán, que se está perdiendo la posibilidad de exportar la producción por los problemas de flete, al no tener los vuelos directos, que nosotros habíamos hecho en el aeropuerto, las reformas en Tucumán para que se pudiera exportar directamente arándanos y limones a través del sistema aerocomercial. Bueno, eso y tantas otras cosas, ¿no? Hubo 10 provincias argentinas que se conectaban con el mundo directamente sin pasar por Buenos Aires. Todo un sistema que era muy federal, las provincias interconectadas entre sí. Habíamos armado una malla de conectividad gigantesca que le había cambiado la cara al sistema aerocomercial argentino. Eso hay que reconstituirlo, y para Córdoba en particular el hub es fundamental porque por nuestra posición mediterránea, por nuestra posición central, y porque el hub llegó a ser, el aeropuerto llegó a ser una de las fábricas más importantes. Casi 4.000 empleados en distintos rubros trabajaban en el aeropuerto, y si vos recuerdas, el problema del aeropuerto era el estacionamiento, Alfredo. De hecho, otras empresas crearon empresas de estacionamiento para suplir lo que no podía el aeropuerto, ¿no? Hay que recuperar eso rápidamente, y eso también supone apertura al mundo, supone instituciones creíbles, políticas de Estado sostenibles, sustentables en el tiempo. Bueno, de esto se trata, ¿no? De poder volver a la normalidad, en definitiva, Alfredo. Si volvemos mínimamente a la normalidad, seguramente recuperaremos rápidamente esto. Mira, a mí me pasó algo muy especial. Te darás cuenta que yo desde el 2008, de que tomé la agencia de Córdoba Turismo, hay un estudio de Utrera que salió el domingo en La Voz del Interior, donde muestra entre el 2018 y el 2019 crecimos más del 5.000 y pico %, ¿no? Y yo pensaba, bueno, fueron los años de trabajo que tuvimos en la agencia de Córdoba Turismo y en el Ministerio de Turismo de la Nación. Es decir, que las cosas no pasan de casualidad. Vos lo sabés muy bien, hemos trabajado mucho juntos al lado de Rubén Martí en la Municipalidad de Córdoba, y vos sabés que todo lo que hicimos en aquellos años, que todavía la gente recuerda a pesar de las décadas que han pasado, era resultado de un enorme esfuerzo que hacíamos todo ese equipo todos los días. No hay milagro, hay trabajo, trabajar y trabajar, ¿te acordás? Sí. Bueno, de esto se trata, ni más ni menos, pero lo importante es que lo recuperemos, ¿no? Córdoba necesita recuperar esa infraestructura porque es básica para su desarrollo integral. Gustavo, bueno, te agradezco mucho que hayas estado. Perdón, me fui con los recuerdos y la nostalgia, viste, cosas que uno tiene por el cariño que te tengo y la alegría que me da compartir esta nota contigo, pero me olvidé decirte que después de las PASO, fíjate vos cómo cambian los humores, varias empresas aéreas, las que habían dejado de volar, me llamaban para preguntarme y ya empezaron a interesarse nuevamente. Eso es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Te voy a decir que si hay un cambio de humor, seguramente estas empresas volverían. Gustavo, te voy a pedir una respuesta cortita. Te agradezco desde ya en mi nombre y en nombre de Ricardo que hayas estado, pero no puedo dejar de preguntarte, me consta que sos amigo personal de Mauricio Macri, y no puedo dejar de preguntarte 2 frases sobre esta situación que se ha planteado de la indagatoria, y algunos dicen procesamiento ya escrito, del expresidente con motivo de supuestas escuchas ilegales de los servicios de informaciones durante su presidencia. Mira, la causa es una barbaridad. El juez es un papelón.
y seguramente la imputación, el procesamiento esté escrito, porque lo que están buscando es escandalizar previo a las elecciones con una medida de este tipo. Una demostración de la Argentina que no debe ser. La Argentina que no una Argentina con justicia independiente, con ecuanimidad, con razonabilidad. Haberlo involucrado en esto el presidente Macri es un verdadero absurdo y que solo se explica en este contexto electoral y en este abuso de poder y en este ánimo de venganza del kirchnerismo. De nuevo, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente después de las elecciones te estaremos convocando en tu condición de diputado nacional. Muchísimas gracias. No, al contrario, Alfredo, muchas gracias a vos. Un abrazo muy grande a Ricardo. Todo mi cariño para ambos. Gracias, gracias.